desarrollar en primer lugar es enfermedades ampollares, que es un grupo de enfermedades bastante amplio, para lo cual estamos desarrollando una agenda. Agenda que vamos a desarrollar. Lo primero que hay que hacer es definirlas. Lo primero que hay que hacer es definir las enfermedades ampollares, ¿no? Y básicamente hay que tener en cuenta que estas enfermedades ampollares van a tener un compromiso tanto cutáneo como mucoso. Recuerden que la piel no solamente estudia la parte cutánea, sino los anexos, como puede ser pelo, uñas y las mucosas. No olvidemos que las mucosas es parte de lo que uno ve en el estudio de la piel. Entonces lo vamos a definir como una dermatosis mucocutánea que característicamente va a tener una lesión elemental clásica, y esta lesión elemental es la ampolla. En las clases prácticas ustedes han visto que incidimos mucho en lo que son las lesiones elementales. Vamos ahí todavía. Entonces la lesión elemental es la ampolla, o también llamada bula. Y estas lesiones están localizadas tanto en la epidermis como en las mucosas, como hemos dicho, ¿no? La característica histopatológica que se produce en estas enfermedades ampollares es la acantolisis, que veremos más adelante que es un desprendimiento que ocurre a nivel de la pared de la epidermis para formar la ampolla. Y puede además encontrarse edema y esponjiosis, ¿no? La esponjiosis va a ser la ligera separación que ocurre a nivel de las uniones intercelulares en la epidermis. Hay que saber lo que es una ampolla, y la ampolla básicamente es una cavidad unilocular de contenido líquido y se define como mayor de 5 milímetros. Por debajo ya se llama una vesícula. Y el mecanismo de formación es tanto la acantolisis como el despegamiento de las uniones intercelulares, y la necrosis epidérmica también puede ser una causa de la aparición de la ampolla. Hay múltiples causas que van a desarrollar las ampollas, y entre ellas ampollas o vesículas, ¿no? Y dentro de ellas pueden haber cuadros de genodermatosis, mecanismos físicos que pueden causar una ampolla, como por ejemplo el trauma con un zapato, las isquemias, lesiones no inflamatorias como los gomas, o las lesiones inflamatorias como son las vasculitis. Luego reacciones endógenas, reacciones por medicamentos, reacciones por sensibilidad, fotoalérgicas, las metabólicas, entre las que está la porfiria cutánea tarda o la bula diabética, y enfermedades ampollares autoinmunes, que es la otra causa y es la que nos convoca para poder hacer esta clase. Y por supuesto infecciones, entre ellas las lesiones vesiculares como el impétigo, son las que van a verse comprometidas. En la etiología de las enfermedades ampollares la vamos a dividir en dos tipos, como congénitas o como adquiridas. Dentro de las congénitas vamos a ubicar aquellas que están presentes en el momento del nacimiento, en los primeros años de vida. Y un representante de este grupo de enfermedades son las genodermatosis y las epidermolisis ampollares, pero no las adquiridas, que son posteriores, ¿no? En las ampollares vamos a tener tres grupos, como las epidermolíticas, las yuntulares y las dermolíticas. Y en las adquiridas tenemos inmunoampollares, que son las que vamos a ver, las infecciosas, los agentes físicos y las metabólicas, que ya acabamos de mencionar.
Cuando hablamos de enfermedades ampollares adquiridas, vamos a ubicarlas en un grupo de no inmunológicas y en aquellas que son inmunológicas. En las no inmunológicas están las físicas, las de causas infecciosas o metabólicas, y aquellas de causas inmunológicas son las que vamos a desarrollar, que son las inmunoampollares. Esto es un poco para que se pongan o aterricen en el espacio del grupo de enfermedades que estamos estudiando. Entonces, estas inmunoampollares pueden ser acantolíticas o no acantolíticas. Entonces, ¿cuáles son estas? En las acantolíticas, básicamente vemos los pénticos, ya sea el péntico vulgar o cualquiera de sus variantes. Y en las no acantolíticas vemos el pemphigoide ampollar, la dermatitis herpetiforme o las epidermolisis ampollares, que son los grupos que vamos a desarrollar. Entonces, la enfermedad ampollar autoinmune se va a definir como un grupo heterogéneo de enfermedades adquiridas y que estas van a caracterizarse básicamente por dos situaciones. La primera es la presencia clínica e histopatológica de la ampolla, es decir, clínicamente vamos a ver una ampolla, pero histológicamente la vamos a demostrar, va a ser una expresión de lo que vemos en los cambios epidérmicos en la parte de clínica. Y lo segundo es que tienen una patogenia determinada. Por la presencia y acción de autoanticuerpos dirigidos contra determinados antígenos propios de la piel. Eso lo vamos a ver ahorita en detalle en las diapositivas que vamos a presentar. Según la localización, la clasificación puede ser con ampollas intraepidérmicas o con ampollas subepidérmicas. En las intraepidérmicas estamos hablando de todo el grupo de los pénfigos, y en las ampollas subepidérmicas hablamos básicamente del pemphigoide ampollar, la dermatitis herpetiforme y el pemphigoide y la epidermolisis bulosa. Esta es un esquema básicamente de las capas de la piel, ¿no? Si recuerdan, creo que han tenido las clases de estructura de la piel, entonces vamos a ver que acá está la epidermis, ¿no? En la epidermis vamos a tener básicamente las divisiones de la epidermis con su capa granulosa, la capa espinosa, la capa córnea, la granulosa, la espinosa y la basal. Y por debajo encontramos a la dermis y el tejido celular subcutáneo. No voy a abundar mucho en esto porque si no vamos a perder el tiempo. Sí me interesa que vean aquí este esquema con dos células, que unas, digamos que serían los puentes intercelulares que vamos a mantener unidos a los queratinocitos, y cuando se rompen estos puentes intercelulares es que se va a producir la acantolisis y se va a expresar en enfermedad ampollar en el caso de los pénticos. Son las uniones tanto intercelulares como dermoepidérmica, que en este caso la dermoepidérmica se ve aquí en esta parte. En este esquema también es un poco más al detalle de las uniones intercelulares en las que queremos destacar la presencia de los desmosomas y de los semidesmosomas, que son localizaciones importantes para ubicar los antígenos de estas enfermedades ampollares. En la unión dermoepidérmica será importante el pemphigoide ampollar con sus antígenos, y en los desmosomas vamos a tener las desmogleínas, que son los más importantes. Aquí un poco más al detalle, lo que vamos a ver, esto diagrama un esquema del desmosoma, y vamos a ver sus diferentes componentes, como la placoglobina, por ejemplo, porque a estos niveles se van a situar las desmogleínas para determinar la presencia de los pénfigos, como vamos a ver más adelante.
Igual acá en este esquema lo que quiero rescatar también son las presencias básicamente de las desmogleínas, y van a ver que la desmogleína 1, como figura aquí en el esquema más alto, estará presente en los pénfigos superficiales, y en los pénfigos más profundos como el pénfigo vulgar se va a localizar la desmogleína 3, que está más a este nivel. Igual estos esquemas, por ejemplo, en este esquema vamos a ver en la unión dermoepidérmica la presencia de estos antígenos que nos van a dar la presencia del pemphigoide ampollar, que es importante en los semidermosomas para determinar este tipo de proteínas que se localizan en esa zona, que son básicamente antígenos que se expresan en esta enfermedad que es más profunda de tipo pemphigoide ampollar. Entonces, eso ha sido una forma introductoria un poco para que se ubiquen en lo que son las dermatosis ampollares y dónde se ubican básicamente, para que ahora desarrollemos clínicamente cada una de ellas. Vamos a empezar con los pénfigos y hemos dicho que los pénfigos está en la clasificación de enfermedades ampollares acantomíticas, porque se va a producir una separación de los queratinocitos, en los que va a haber una desaparición de los puentes intercelulares, que son esos filamentos de unión que han visto en los esquemas. Va a haber una pérdida de cohesión intercelular con la consecuente formación de la ampolla. También le llaman formación de hendiduras a estas formaciones anatomopatológicamente. En la inmunopatología, cuando se hace el estudio de las enfermedades ampollares, lo que se pide son inmunofluorescencias, y la inmunofluorescencia directa se da en tejido de la biopsia, y la inmunofluorescencia indirecta se hace en suero para poder identificar la inmunoglobulina G o el complemento que puede estar presente en estas enfermedades, dependiendo de cuál sea la patología, ¿no? Entonces, el pénfigo profundo es básicamente el pénfigo vulgar, porque está más localizado más profundamente en la epidermis, por eso se llama pénfigo profundo o pénfigo vulgar. Tiene una variante que es el pénfigo vegetante, y lo que se van a encontrar son autoantígenos de peso molecular de 85 kilodaltons en la placa globina, que es el esquema que vieron hace un rato, y la presencia de la desmogleína 3. La 3 va a ser en el pénfigo profundo, y en el caso del pénfigo superficial lo que se va a encontrar es la desmogleína 1, que es un antígeno de peso también de 85 kilodaltons, que está unido a la glucoproteína. La diferencia es que aquí la glucoproteína tiene 160 daltons, y en el caso del pénfigo vulgar 130 kilodaltons. Entonces el superficial estará más superficialmente, recuerden ese esquema de la piel del epidermis, está más localizada superficialmente por debajo de la capa córnea. Ahí a ese nivel se va a ver la localización de la hendidura o de la ampolla. Tiene el pénfigo superficial tiene las variantes de pénfigos como el pénfigo foliáceo, y el pénfigo foliáceo tiene otras variantes como las formas esporádicas y los pénfigos eritematosos, que son los pénfigos seborreicos y por otro lado tenemos una forma endémica de pénfigo, que es el pénfigo endémico, clásicamente. Esto es un poco más de lo mismo, en lo que solamente se clasifica la localización de la ampolla. Las más superficiales serán pénfigo foliáceo, el endémico o salvaje, el pénfigo eritematoso o seborreico, y el profundo, el vulgar, que recuerden su variante es el pénfigo vegetante. Y hay otras formas de pénfigos asociados, por ejemplo, a la ingesta de medicamentos. Y esto lo que resume es un poco la presencia de los antígenos en el caso del pénfigo. El pénfigo vulgar tendrá
repito, la desmoglobina 3, el pénfigo foliáceo desmoglobina 1, y el paraneoplásico puede tener ambas desmoglobinas en la localización de la desmoplaquina 1. Ahí estamos ubicando, por ejemplo, los pénfigos, ¿no? El pénfigo paraneoplásico, en qué localización tiene la parte arriba, en la periplaquina, por ejemplo, ¿no? El pénfigo vulgar, pénfigo foliáceo, el pénfigo petiforme, lo vamos a tener localizado en esas partes de las uniones intercelulares, en el contorno de la periplaquina y la hemoplaquina. Esto es, digamos, que es las estructuras ultramoleculares en las que vamos a ver si usáramos microscopios especiales podríamos ver. En inmunofluorescencia se pueden ver este tipo de alteraciones. Lo que más nos interesa en todo caso es grabar cómo vamos a tener las lesiones clínicas en los pénfigos. Entonces es importante recordar algunos conceptos que puedan hacer que ustedes, cuando están frente a un paciente, puedan sospechar o por lo menos decir que la probabilidad de diagnóstico pueda ser esta enfermedad. Entonces el cuadro se va a iniciar con varias ampollas que son flácidas, se rompen fácilmente, esa es una característica del pénfigo vulgar, y generalmente asientan en piel sana o eritematosa. Podemos encontrarlo tanto en piel sana como en piel eritematosa. Otra característica del vulgar es que va a afectar la piel y las mucosas, pero podemos encontrar alteraciones a nivel de piel cabelluda, en cara, en axilas. Cuando se localizan en axilas es la forma o variante de pénfigo vegetante. Son ampollas flácidas que pueden llegar a medir 0,5 a 1 centímetros. Y un dato importante es lo que es el signo de Nikolsky positivo. El Nikolsky es aquella maniobra que se hace en piel sana, no en la zona de la ampolla. Se hace un frote de la zona y lo que vamos a tener es un desprendimiento de la epidermis superficial, se desprende de la parte más profunda formando una ampolla. Eso se llama signo de Nikolsky, es decir, tengo una ampolla y al costado la piel está indemne y en esa zona froto y consigo el desprendimiento o la decoración del epidermis. Y el otro es el signo de Asbun-Hansen, que es ya en una lesión ampollar, presiono la ampolla y vamos a ver cómo se va decolando esa ampolla, produciendo un agrandamiento de la ampolla. Y aquí lo que podemos ver son fotos clínicas que tienen que grabarse cuando vean este tipo de pacientes donde hay esfacelación, pérdida de la mucosa epitelial, cuando hay compromiso de mucosas o encías, o a nivel de la cara, que se vuelve eritematosa, descamativa, dependiendo del tiempo que ha transcurrido, tronco, extremidades en las que se pueden ver estos cambios. O aquí también, estos son pacientes del hospital militar en el que se tuvo compromisos con pérdida del epitelio de la mucosa, tanto oral como en mucosas genitales, que también se puede ver, ¿no? El diagnóstico del pénfigo vulgar es clínico, pero hay un examen fácil que se llama el test de Sain, que se puede utilizar, en el que se rompe la ampolla y se hace un extendido, ya sea del techo de la ampolla o del piso de la ampolla, se hace una coloración de Yensa o de PAP, y lo que se van a encontrar son presencia de células acantolíticas. Es importante este test de SAM para establecer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades ampollares, como las virales, por ejemplo, o el pemfigoide ampollar o la dermatitis petiforme. Ojo, grábense, una cosa es pénfigo y otra cosa es pemfigoide ampollar. Y les digo esto porque frecuentemente vemos en las interconsultas en el hospital que uno va y hace el diagnóstico de pemfigoide ampollar, y cuando piden la reevaluación del paciente, el médico internista manda la interconsulta poniéndolo como diagnóstico de pénfigo vulgar. Pénfigo vulgar es una cosa, pemfigoide ampollar es otra cosa. Y bueno, ya les dije que la inmunofluorescencia directa va en tejido y la indirecta en el suelo, ¿no? Esas son las formas de hacer el diagnóstico del pénfigo vulgar. Esto es la histopatología con coloración de hematoxilina eosina, y lo que vemos pues es este decolamiento del epidermis. Estamos hablando del pénfigo vulgar y hemos dicho que el pénfigo vulgar es una lesión ampollar profunda. ¿Por qué? Porque se localiza encima de la capa basal.
Esta es la capa basal claramente demarcada y esta es la hendidura. En una visión panorámica vemos claramente el decolamiento, pero si ya lo veo en un acercamiento como es esto, lo que vemos es esto. Estas son las células acantoníticas. Y esto puedo verlo en el test de SAM para el diagnóstico rápido de la lesión. O hago un test de SAM o hago una biopsia y encuentro ese tipo de lesiones, o hago inmunofluorescencia, ¿no? Y el vegetante les decía que es una forma o variante del pénfigo vulgar de localización a nivel de las axilas, lo que puede presentarse en 1 a 2% de los casos de pénfigos, pero lo característico de estas ampollas, aparte de ser plácidas, es que son vegetantes, por localizarse en las zonas de intertrigo, en las zonas axilares. Son vegetaciones, también tienen signo de Nikolsky positivo y hay dos formas clínicas, la de Newman y la Alopo, en la que no vamos a entrar en detalles, pero esto sí me interesa que graben. Esto puede verse en el pénfigo vulgar, en el pénfigo variante vegetante, en axilas. Como su nombre lo dice, son más lesiones proliferativas a ese nivel. Y esa localización, esa topografía de las lesiones nos lleva a establecer diagnósticos diferenciales con enfermedades que se localizan a ese nivel. ¿Y qué enfermedades pueden, digamos, en general los diagnósticos diferenciales del pénfigo vulgar son con varias enfermedades inflamatorias? En el caso de la localización axilar, la psoriasis invertida es un diagnóstico diferencial, la enfermedad de Darrier. El Hailey es una forma ampollar que se llama pénfigo benigno familiar y que puede ser muy parecida a la que hemos visto, y la enfermedad de Payet, que también puede localizarse en esa zona. El pénfigo foliáceo ya es un pénfigo más superficial. Entonces, clínicamente se muestra en dos fases, una fase húmeda y una fase seca. En la fase húmeda lo que vamos a ver es una piel eritematosa, pero que se caracteriza por la presencia de exudado, de secreción en esa zona, y que va a dar un olor muy característico. Cuando ustedes entren en una sala de medicina interna y encuentren un paciente con pénfigo foliáceo, nunca se van a olvidar del olor que se siente. Es un olor muy sui generis que le llaman olor a ratón mojado. Pero bueno, no sé si el ratón mojado huele así, pero es un olor característico que nunca se va a olvidar. Sobre todo lo pueden ver en los hospitales yo por lo menos lo recuerdo de estudiante en el hospital 2 de Mayo, que es en donde he visto los casos más extraños, ¿no? Tiene Nikolsky positivo también. Y en la fase seca ya lo que encontramos son lesiones, como su nombre lo dice, más secas, más descamativas, ¿no? También se van a afectar áreas como la piel cabelluda, la cara, el tronco, aunque pueden verse formas generalizadas, dándose un compromiso eritematoso generalizado que se llama eritrodermia. Y la eritrodermia, que es el compromiso de más del 90% de la superficie corporal, puede llevar a insuficiencia cutánea aguda. Así como existe insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia renal aguda, aunque ustedes no lo crean, también existe un término que se llama insuficiencia cutánea aguda. Y con todos los trastornos que esto puede significar. Esto es una foto clínica de un paciente que tuvimos en el hospital, que era un pénfigo foliáceo con un grado de compromiso en cuero cabelludo, cara, tronco, extenso, bastante eritematoso, que nos costó un poco sacarlo adelante a pesar de los tratamientos que se hicieron con pulsos terápicos, pero que después sí salió adelante. Miren acá, la característica es esa piel denudada, ¿no? Hay zonas de piel indemne, pero hay zonas de piel eritematosa, hay zonas ya esfaceladas, de ampollas que se rompen, ¿no?, más fácilmente, como estas, y zonas totalmente denudadas, que después se pueden hacer muy descamativas. Esta es la histopatología que se ve en el pénfigo foliáceo. Recuerden la lámina anterior y miren esta. Acá el decolamiento está por debajo de la capa córnea. Por lo tanto, es un pénfigo superficial. La otra estaba a este nivel. Esto es una panorámica y esto es un acercamiento y se ven las células acantoníticas. Esta es la biopsia del paciente que hemos visto del hospital, en la que, claro, no es tan bonita como la anterior, pero claramente se ve la ampolla subcórnea, ¿verdad?
El Fogo Salvaje, que es una variante del pénfigo foliáceo, son también dermatosis ampollares autoinmunes que están localizadas por la capa córnea, o las características son las mismas. Lo que pasa es que el pénfigo Fogo Salvaje es básicamente un tipo de lesiones de pénfigo que se localizan en ciertas zonas regionales del Perú, que son las que hemos puesto ahí: Vista Alegre, San Francisco, Ucayali y sobre todo Requena. Por lo menos en el hospital, y en un estudio que hizo el doctor Galarza, un dermatólogo del Hospital 2 de Mayo, demostró que en Requena había buena cantidad de pacientes que presentaban esta forma de Fogo Salvaje de este pénfigo foliáceo, esta variante. Se pueden dar casos endémicos, ¿no? en áreas endémicas, y se habla de una predisposición genética, pero también se ha pensado que hay posibles antígenos que tienen que ver con la picadura de insectos, en la transmisión de la saliva del insecto, de un mosquito que se llama Simuldae, a través de una transmisión de un agente infeccioso que es un virus. Pero también se han hablado de drogas que pueden estar comprometiendo el captopril, las frutas o a raíces, etcétera, que serían las otras causas. Van a iniciar con vesículas superficiales que luego se rompen, generalmente en zonas seborreicas, y son vesículas frágiles. También hay un Nikolsky positivo. Y luego tenemos el pénfigo eritematoso. El eritematoso es el que recibe el nombre propio de Zinner-Ascher o pénfigo seborreico. Es una variante, digamos que menos agresiva que los otros pénfigos, y se caracterizan por ser eritematodeescamativas. Ocasionalmente pueden presentar algunas costras mielicéricas. Van a tener localizaciones precisas, como son el rostro, el cuero cabelludo, la nariz, zonas malares donde se distribuyen clásicamente, en el pecho y en la espalda, que son zonas seborreicas, como la dermatitis seborreica. Recuerden, de ahí que es un diagnóstico diferencial, porque a veces son pénfigos seborreicos muy sutiles y está tratándolos como una dermatitis seborreica. Lo característico es que no afecta a la mucosa oral para diferenciarlo de los otros, pero pueden haber superposiciones como con otras enfermedades como el lupus eritematoso. Esto es parte del tratamiento. Lo que quiero resaltar aquí básicamente es que el uso de corticoides es la base del tratamiento de estas enfermedades, y la prednisona es un arma, pero que hay que usar dosis altas de 2 a 3 miligramos. Hay que tener en cuenta las complicaciones de los corticoides, sobre todo en pacientes diabéticos, y si no lo son pueden llegar a desarrollar diabetes, y hay que tener mucho cuidado con el manejo. El manejo tiene que ser multidisciplinario. Lo que mejor va a dar respuesta va a ser los pulsos de tratamiento, sobre todo cuando son pénfigos severos. Los pulsos con ciclofosfamida y corticoides, ya sea dexametasona o metilprednisolona, en pulsos de 3 o 5 días van a dar mejores resultados. Y las otras alternativas que ahí pueden ver, que son las que pueden manejarse. Acá, la evolución, bueno, va a depender de las complicaciones. Puede haber alta mortalidad, sí, si no se maneja adecuadamente. Si llegamos a insuficiencia cutánea aguda, que nos lleva a trastornos hidroelectrolíticos, a pérdida de proteínas por el gran compromiso de la superficie corporal. Y ahora veamos el pérfigo petiforme. El pénfigo petiforme es una variante del pénfigo, pero básicamente el nombre le han dado por la disposición de las lesiones, porque son unas lesiones que parecen herpes, o sea, son lesiones ampollares agrupadas, ¿no? Característicamente tiene prurito. Esta variante puede tener más prurito que cualquiera de las otras. Su curso es más benigno en relación a los otros tipos de pénfigo y responden bien a la dapsona. Por eso también le han determinado el pénfigo petiforme. Y aquí es para mostrarles un poco este tipo de lesión de esta variante. El petiforme, son como si fueran herpes, ¿no? O estos también pacientes del hospital, en que cuando ya el compromiso fue mayor fueron dando así. Pero son las disposiciones petiformes que va dando este cuadro clínico, o llegar a comprometer de esta forma.
Esas son las histopatologías, y nuevamente el decolamiento del epidermis, ¿no?, con la presencia de células acantogénicas. Lo otro es el pénfigo paraneoplásico. De hecho, en su sílabus tiene más o menos los puntos que debemos desarrollar. Unas palabras sobre el pénfigo paraneoplásico, como su nombre lo dice, se asocia a enfermedades neoplásicas, sobre todo del tipo linfoproliferativas, aunque pueden haber también neoplasias de órganos sólidos que pueden presentarse. Pueden aparecer antes, durante o después del diagnóstico de la neoplasia. Pueden aparecer primero y con el estudio y el screening que uno hace, recién hacer el diagnóstico de la neoplasia. O puede que ya tenga el diagnóstico y vienen con estas lesiones que vienen a ser. Lo característico del pénfigo paraneoplásico es que hay compromiso de la mucosa oral. Eso es digamos que es un marcador para pensar en un pénfigo paraneoplásico. Y también puede comprometer palmas, plantas, etc. Cuando hay compromiso mucoso hay mucho dolor a nivel de la mucosa. Se producen erosiones, ulceraciones, ¿no? O pueden presentarse también lesiones de tipo liquenoide, que también hay que tener en cuenta en estos pacientes. Hay compromiso alrededor de las uñas también con perionesis. El pemphigoide ampollar del que hemos estado hablando, esta es una lesión un tanto diferente o bastante diferente al pénfigo vulgar, porque hemos dicho que el pénfigo vulgar tiene ampollas que son flácidas y que se rompen rápidamente. Difícilmente vamos a encontrar la ampolla como tal en el pénfigo vulgar, porque ya encontramos zonas denudadas. Sin embargo, en el pemphigoide ampollar, que es diferente, sí vamos a encontrar ampollas duras, tensas. Cuando uno las palpa no se rompen fácilmente, son lesiones duras. Y eso porque lógicamente la localización de estas lesiones es más profunda que el pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar es suprabasal y el pemphigoide ampollar es subepidérmico, está por debajo del epidermis. Aquí es donde podemos encontrar los autoanticuerpos que se dirigen contra los componentes de la membrana basal que hemos visto en los esquemas, ¿no? Que son los antígenos del pemphigoide ampollar 180 y 230 que se van a encontrar en esta enfermedad. Esto es la repetición del esquema que vimos antes para señalarles nuevamente la presencia de estos antígenos del pemphigoide. Es clásico una pregunta de estas, ¿no?, de hablar qué tipo de antígeno es el que está localizado. Ahí nuevamente el esquema donde vemos la localización de estos antígenos. Veamos la etiología y la patogenia del pemphigoide ampollar. Como todas estas enfermedades autoinmunes, la causa certera casi no se sabe de por qué se produce este tipo de desorden autoinmunitario, ¿no? O el por qué se forman estos autoanticuerpos. Sin embargo, se habla de procesos autoinmunes que pueden estar asociados a estos procesos. Ahí tenemos una larga lista de enfermedades autoinmunitarias que pueden estar asociadas con estas enfermedades. Pero sí sabemos que hay factores que pueden desencadenar la enfermedad o el pemphigoide ampollar. La mayoría son esporádicos, no se va a lograr determinar cuál es la causa. Y sin embargo se habla de que la sobreexposición a la radiación ultravioleta, la ingesta de ciertos medicamentos como antihipertensivos o el captopril podrían desencadenar el pemphigoide ampollar y la radioterapia. Pero también se dice que hay asociaciones con algunas enfermedades neoplásicas ocultas. La clínica, inicialmente el pemphigoide ampollar puede aparecer primero con pruritos, sin lesiones. Puede ser un paciente que va a la consulta NS solamente por prurito, sin ninguna lesión. Y posteriormente podrían aparecer lesiones de tipo urticariformes, placas urticarianas, digamos urticariformes porque no son urticarias, edematosas generalmente en extremidades, en las zonas proximales de extremidades o en el tronco, ¿no?
Y posteriormente, en el tiempo, pueden desarrollar las ampollas que son grandes, tensas, duras, como les vengo diciendo. Lo característico es que se acompaña de fluido. Pueden cursar por brotes además, ¿no? Y a veces puede haber involución espontánea. La característica aquí es que el Nikolsky es negativo, a diferencia de la otra enfermedad ampollar que hemos visto. ¿Puede haber afectación de mucosa oral? Sí, pero en un 30%. No siempre vamos a ver. No dejan cicatrices el pemphigoide ampollar a pesar de estar localizado más profundamente. Y cuando resuelven suelen dejar manchas hiperpigmentadas. Y aquí vemos las lesiones. Pueden presentarse como estas lesiones en disposiciones anulares, como vemos acá, pero lo característico es ver este tipo de ampollas. Y si nosotros quisiéramos presionarlas, van a ver que hay una dureza en la ampolla. O cuando ya tienen un mayor tiempo de evolución, ya empiezan a perder la forma de la ampolla, ¿no? Pero generalmente son así duras. O como esas lesiones ahí, pueden llegar a tomar grandes dimensiones. Y esa es la histopatología. Ahí lo que vemos son la presencia de eosinófilos en la ampolla subepidérmica. Por debajo de la epidermis vemos la formación o el decolamiento con la aparición de la ampolla. Y en la ampolla podemos encontrar presencia de eosinófilos. Cuando el cuadro no es muy claro, puede encontrarse esponjiosis, como en este lado del diagrama. Acá lo que vemos es esponjiosis, es esto de acá, pero lo que vemos es un cierto desprendimiento de las uniones intercelulares de los queratinocitos, pero con presencia incluso de eosinófilos en esas zonas. Bueno, esas son las asociaciones que pueden tener, que ya hemos hablado. ¿Y cómo se hace el diagnóstico del pemphigoide ampollar? Histológicamente, con la presencia de la ampolla subepidérmica y la presencia de los eosinófilos. La clínica, que ya hemos dicho que son lesiones ampollares duras que se localizan en tronco en extremidades, y también la inmunofluorescencia, que se puede pedir directa o indirecta, ¿no? En la que vamos a ver en la inmunofluorescencia la presencia de inmunoglobulina G y complemento. Eosinofilia puede haber en algunos casos cuando se hace el hemograma. Allí esta es una histopatología del hospital del paciente con pemphigoide ampollar. Los diagnósticos diferenciales, por supuesto, se plantean con enfermedades ampollares en general, como la enfermedad poligial lineal, por ejemplo. El eritema multiforme es un diagnóstico que se puede plantear, los pénfigos y otros, ¿no? El tratamiento del pemphigoide ampollar, cuando está muy localizado, se puede hacer con corticoides tópicos. Cuando están más extensos, se recurre nuevamente a los corticoides, que es la mejor arma que tenemos, solo que a diferencia de los pénfigos, las dosis son menores y pueden responder a 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso. Con 20, con 30 miligramos podemos tener controlado al paciente. Pueden darse pulsos en algunos casos. Otras alternativas de tratamiento son metotrexate, ciclofosfamida, se puede dar incluso dapsona, centropina. Cuando se usa dapsona hay que medir glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque hay pacientes que pueden tener alteraciones hemáticas y podemos causar una ictericia, digamos, severa en el paciente si no conocemos. Bien. Eso era pemphigoide ampollar. Ahora, la dermatitis herpetiforme, a diferencia del pemphigoide ampollar, son lesiones más pequeñas, más vesiculares. Aparecen en personas más jóvenes, a diferencia del pemphigoide ampollar, en el que aparece en personas más ancianas. Esta enfermedad no está relacionada con procesos neoplásicos, pero sí está relacionada 100% con la enfermedad celíaca. Entonces, es una intolerancia al gluten lo que se ve en este tipo de enfermedad.
Entonces son lesiones papulares, vesiculares que pueden estar en extremidades, en gente más joven. Ahí pueden ver las lesiones, pueden ser bilaterales, se puede ver en el tronco, en las extremidades. Hay que poner a estos pacientes en dietas libres de gluten. Y el tratamiento de elección es la Dapsona. Se usa Dapsona, previamente hay que pedir glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La dosis de la Dapsona se va de 25 a 50 miligramos por día según la respuesta. Se puede ir aumentando la dosis según la tolerancia del paciente. La epidermolisis bulosa. Esta es una genodermatosis, ¿no? Es un conjunto de enfermedades que producen trastornos de la piel transmitidas genéticamente y se manifiestan como ampollas, úlceras, heridas, generalmente en zonas de presión, en zonas donde hay trauma. Se va a ver el pemfigoide ampollar desde el momento del nacimiento, en los primeros años de vida. Está asociado a formas de herencia dominantes o adquiridas. Bueno, este es un patrón de herencia autosómica dominante y recesiva en el caso de los pemfigoides ampollares, ¿no? Estos son los tipos de epidermolisis bulosa: la simple, la yuntural y la distrófica. Las más graves de estas son las distróficas, que van a producir, como su nombre lo dice, distrofias bastante importantes en las extremidades del paciente, ¿no? Llegándole a producir limitaciones muy considerables. Esta foto es un poco para ver cómo puede ser el compromiso de las lesiones. La simple más arriba, yuntural más abajo, que es las zonas de unión, cuando el compromiso está en la zona de unión, y las distróficas, que son las más profundas y que por eso es que producen esas lesiones. Entonces ahí viene, ¿no? Simple, yuntural y distrófica. Digamos que las distróficas se pueden presentar hasta 6.5% de los casos, y las yunturales en menos del 1%, las que están localizadas a nivel de la unión. Las más frecuentes son las simples y las menos graves además. Ahí tenemos unas fotos donde vamos a ver estas lesiones de epidermolisis simple a nivel de la... Generalmente en las extremidades, pueden verse en manos también, pero se ven en pies, en zonas distales, ¿no? O en zonas de presión, en tronco, que también pueden verse, ¿no? O ahí, cuando se ve este tipo de lesiones que son bastante considerables, ¿no? Estas pueden llegar a ser tan limitantes para el paciente que limita su desarrollo en el día a día. Estos son subtipos de epidermolisis ampollar yuntural. Estos pacientes, hay las formas de Herlitz que le llaman, y generalmente no sobreviven en la infancia, mueren rápidamente, antes de los 5 años generalmente. Desde el nacimiento vamos a ver este tipo de lesiones, ¿no? Y en las distróficas, miren cuánto puede llegar a tener las mutaciones, incluso de los dedos, de las falanges, ¿no? A estos pacientes hay que tenerlos bastante protegidos. Los vendajes son importantes para poder prevenir los traumas que lleven a estas limitaciones importantes. Miren igual ahí, y cuánto puede llegar a perder las epidermolisis ampollares, ¿no? Que las llamadas los niños mariposa, ¿no? Estos son los subtipos de formas distróficas, y en este esquema es un poco aquí lo que se quede un poco para ver, aquí un poco para que puedan ver en el esquema digamos las formas de epidermolisis ampollar y sus características. Tenemos las epidermolíticas, las yunturales. Las epidermolíticas son las simples, y las
y las dermolíticas, que son las distróficas, ¿no? Ahí los nombres propios de cada una de las formas o variantes de epidermolisis, dependiendo de su localización, la proteína que está afectada y los hallazgos clínicos para que puedan tener en cuenta. El diagnóstico en la epidermolisis bulosa también es clínico. Se puede hacer biopsias también cuando se tienen mucho las dudas, ¿no? Pero sobre todo cuando son ampollas recientes, pero cuando se ven a estos pacientes generalmente ya están bastante comprometidos. La inmunofluorescencia se hace de la piel perilesional, al igual que de todas las lesiones ampollares. Microscopía electrónica también nos ayuda, las pruebas genéticas que se pueden hacer, pero que lamentablemente no siempre tenemos a la mano. Hay que considerar las complicaciones en la epidermolisis y por ese compromiso de las ampollas que tenemos, lo más fácil de pensar que la complicación más importante que podemos tener son las infecciones secundarias, ¿no? Que pueden llegar a sepsis y a muerte del paciente. Lo otro más importante son las deformidades, la desnutrición, porque son pacientes que también comprometen mucosas y no van a alimentarse adecuadamente, por lo tanto pueden llegar a la anemia. Puede haber contracturas musculares, cegueras por compromiso a nivel de conjuntiva, cánceres de piel secundariamente, sobre todo el carcinoma epidermoide. Toda lesión que ocurre en piel previamente en un futuro puede llegar a tener el riesgo de producir carcinomas epidermoides. El tratamiento, les decía hace un momento, es prevenir los traumas. Para eso se usan los vendajes. Hay que evitar las fricciones para la formación de la ampolla y con ello las complicaciones, ¿no? Son apósitos especiales que muchas veces se usan. Cuando hay mucha dificultad para deglutir, pueden llegar a darse esteroides orales, pero por periodos muy cortos y en dosis bajas. Tiene que haber una buena higiene oral, una nutrición adecuada, de ser necesario nutrición parenteral, pero hay que tener en cuenta, digamos, la vía que se va a utilizar. La epidermolisis ampollar adquirida ya es una enfermedad poco frecuente, se produce, pero ya posterior al nacimiento, ¿no? Se dan generalmente por compromiso a nivel o por presencia de autoanticuerpos dirigidos contra el colágeno 7. Y aquí también puede haber compromiso de piel y mucosas. En cualquier edad podemos encontrar la epidermolisis adquirida. Se puede ver en pacientes ancianos, generalmente por traumatismos, o sea, por causas físicas, la formación de las ampollas. Son 4 formas clínicas: las mecanoampollares, que son mecánicas, que se producen básicamente por eso; las formas inflamatorias, cicatriciales, y una forma de epidermolisis ampollar llamada variante del pemfigoide ampollar Brustin-Perry. Es muy similar a la del pemfigoide de Brustin-Perry, que es el compromiso del pemfigoide ampollar en cuero cabelludo. Bien, gracias. He tratado de correr lo más posible porque tenemos